quiero invitarles a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 de Nehemías esta mañana. Hemos estado hablando de construir el futuro, construyendo el futuro, y la palabra de Dios nos enseña que esta escritura, amados, puede ser aplicable a nosotros en este tiempo. ¿Sabes? Tenemos un futuro en Cristo Jesús. Todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo puede tener la seguridad y descansar en esta promesa que hay un futuro en Él, que Dios tiene nuestras vidas en sus manos y que Él también anhela darnos esa paz y ese gozo que necesitamos en todo momento, esa dirección, esa gracia para salir adelante. Hay un futuro en Cristo Jesús. Y la mejor manera de construir el futuro es prepararnos para Él. Nehemías capítulo 2 nos enseña 4 principios sobre la preparación. ¿Por qué? Porque es necesario que como hijos de Dios estemos preparados para ese futuro en Dios. Nehemías se estaba preparando para una tarea importante y necesaria, la construcción de los muros de Jerusalén. Pero tenía él la cabeza bien puesta. El relato sobre su preparación revela estos 4 principios para caminar en el propósito de Dios. Número 1, el cambio del corazón, amados, es asunto de Dios. No se te olvide nunca. El cambio del corazón es asunto de Dios. Nehemías capítulo 1, verso 11. Voy a mencionar el final del capítulo 1 de Nehemías. Dice: oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Así termina el capítulo 1 de Nehemías, con una oración a Dios para que toque el corazón del rey Artajerjes. Fíjate bien, él no salió corriendo hacia Jerusalén, sino que colocó el problema ante Dios, porque Dios era el único que podía cambiar el corazón de este rey. Iglesia, no intentes cambiar a las personas para que se adapten a tus especificaciones. Repito, no lo intentes. No intentes manipular a la gente con trucos o engaños. El Señor quiere que seamos personas que confíen fuertemente en Él. En vez de eso, habla con Dios con respecto a ellos. Tal vez tú tengas un cónyuge que es terco, que es obstinado, y que tal vez esta misma mañana te dijo: yo no voy a cambiar. Tal vez tú estás en este problema matrimonial. Deja a Dios que se encargue de la terquedad de tu cónyuge. Tú has tratado tal vez de poner en práctica toda clase de medios y no has podido. Bueno, ora al Señor confiando que Dios puede cambiar su corazón. Tal vez en el trabajo tú estás tratando con gente injusta e inflexible. Entonces, ¿cómo vas a trabajar en esta situación? ¿Manipulando? No, no manipules, no caigas en algo que no bendice el Señor. Confía que el Señor va a tocar el corazón de las personas y va a abrir camino para ti. Tal vez en los negocios o en la docencia, tú conoces a personas que son criaturas imposibles. Dios dice: déjamelas a mí. Yo me encargo. Yo las cambiaré de un modo que jamás tú habías creído posible. Ahora, el Señor no va a hacer las cosas muchas veces a nuestra manera, pero a la manera de Él es mejor. Es mejor, es poderoso como Dios obra. Así que entonces simplemente tranquilízate. En estos tiempos tú y yo debemos de permanecer en confianza al Señor, confiando en sus promesas, no cayendo en manipulación. Todos queremos que Dios obre en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos. No vamos a ser gente que cae en manipulación. Vamos a ser gente que cree las promesas de Dios. Ahora, mientras tanto, no des la impresión de que eres muy espiritual.
Esto es lo que aprendemos con este principio. Cuando tu cónyuge te mira y te pregunta, ¿qué estás haciendo? No le contestes con párpados así medio entrecerrados y entreabiertos. Estoy orando por ti para que Dios te cambie. No, eso va a irritar tu relación. No, 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 no. Ora en lo secreto. Ora por él. Haz el bien y tú verás resultados, porque Dios recompensa las oraciones en lo secreto con una bendición pública. ¿Cómo nos preparamos para este futuro en Cristo? Entendiendo que Dios cambia el corazón, nosotros no. Amén. Y número 2, otro principio que vemos en Nehemías capítulo 2, es que el orar y esperar van de la mano. Fíjate bien, la historia de Nehemías comenzó en el mes de Quisleu. Dice capítulo 1, verso 1, que ahí comienza la historia de Nehemías. Y se reanudó en el mes de Nisán. Vamos a ver Nehemías capítulo 2, verso 1. Dice, a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado Artajerjes, le servía el vino al rey. Y como nunca antes había estado triste en su presencia. Fíjate bien, Quisleu corresponde al mes de diciembre de nuestros meses, y Nisán al mes de abril. De modo que no ocurrió nada durante 4 meses. Dios le dio la noticia de cómo estaba el pueblo de Israel en Jerusalén a Nehemías en el mes de diciembre. Durante 4 meses Dios no hizo nada. Hasta el mes de abril Dios contestó, Dios abrió la puerta. Quiero preguntarte esta mañana, ¿has tenido alguna vez esta experiencia? ¿Cómo es desalentador orar y no ver resultados inmediatamente? Bueno, yo quiero decirte que el orar tiene que ver con esperar. Cuando tú tienes una vida de oración, tú vas aprendiendo a esperar el tiempo de Dios, la manera en que Dios va a actuar. Ahora, el que lucha orando aprende rápidamente lo que es la paciencia de esperar. Y en esta vida tenemos que ejercitar la paciencia. Paciencia para ver a Dios obrar en nuestras vidas y en nuestras familias. Paciencia. Dios tiene sus tiempos. Él es más sabio que nosotros. Él tiene sus maneras. Muchas veces va a usar algo que no nos esperábamos, pero Él lo va a hacer. Nuestra confianza en Dios tiene que estar depositada sabiendo que Él tiene mejores pensamientos para nosotros que aún nuestros propios planes y aún nuestros propios sueños. Él es más sabio y más grande que tú y que yo. Debemos depositar nuestra fe en su palabra y en sus promesas. Nehemías se mantuvo esperando, confiando en Dios y contando con que Él movería el corazón de su superior de una manera poderosa. Nehemías 2, verso 2 al 3 dice, me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Esto es lo que le dijo el rey Artajerjes a Nehemías. Entonces dice Nehemías, entonces quedé aterrado, pero le contesté, viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados están en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Durante 4 meses, amados, Nehemías había esperado en Dios. Quiere decir que durante 4 meses él no tenía una cara triste, porque es hasta este día que si lo nota el rey, nota su tristeza, nota su melancolía. Tal vez fue el día melancólico de Nehemías. Llegó al tope Nehemías y ya no pudo ocultar su tristeza. Pero también podemos ver que se aprecia la honradez de Nehemías. Hay muchas personas que ya no admiten sus debilidades humanas. Hay muchas personas que ya siempre ponen una careta de fuerza, una careta de que todo está bien. Pero no así Nehemías, con toda sinceridad expresa, cuando el rey me dijo, me llené de miedo. No importa lo grande que llegues a ser.
No importa la posición que llegues a tener. Es importante dejar ver las quebraduras de tu vida. Es importante, no las ocultes. Admítelas. Busca al Señor. Busca al Señor en tu quebranto. Busca al Señor con sinceridad y Dios te va a levantar de una manera poderosa. Dios va a hacer algo grande porque Dios da gracia al humilde, al que se abre delante de Dios, al que se sincera delante de Dios. Nehemías tenía buenas razones para sentir temor cuando el rey vio su tristeza. ¿Por qué? Porque en la antigüedad los reyes podían mandar a matar a estos súbditos que aguardaran la fiesta. Nehemías tenía justificación de tal vez tener miedo, pero ¿sabes qué? Era mayor su deseo de construir un futuro para su pueblo. Así que en estos tiempos, si tú estás pasando por un momento triste de angustia, que sea mayor tu deseo de ver un futuro glorioso para los tuyos, para tu familia en Cristo Jesús. Que el deseo de ver a Dios glorificándose no solamente en tu presente, sino en tu futuro, llene tu vida de pasión, de valor para seguir orando, seguir aferrándote a las promesas de Dios. Verso 3 del capítulo 2 de Nehemías dice: pero le contesté, viva el rey para siempre, dice. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté: si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor envíame a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó: ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Fíjate bien, este era el momento por el cual Nehemías había orado, la puerta abierta, la gracia y el favor que él había pedido para que el rey le permitiera salir a Jerusalén a reconstruir los muros de su ciudad. Este era el momento adecuado y antes de darle una respuesta, dice que ora inmediatamente y le dice el tiempo en el que él iba a regresar con el rey. Entonces, esto significa algo grande. Tener fe, iglesia, no significa que no tengamos un plan de vida. Esto nos lleva al tercer principio. La fe no es sinónimo de desorden, ni un sustituto de la planificación cuidadosa. Tú y yo podemos presentar nuestros planes delante de Dios, orar por esos planes y de acuerdo a su voluntad, Él lo va a hacer. Tal vez Él nos guíe por un plan mejor, pero tú y yo podemos planificar nuestro futuro. ¿Por qué? Porque eso es también demostración de fe. La presencia de la fe no significa ausencia de organización. Dios hace honor a la planificación. ¿Puedes imaginar lo que se produjo con anticipación en la mente de Nehemías para poder dar una respuesta inmediata y directa? Nehemías tenía un plan, amados, y esto mismo era un ejercicio de fe. Él estaba tan seguro de que Dios le iba a permitir ir a Jerusalén que incluso tras un programa, en caso de que el rey le preguntara cuánto tiempo vas a necesitar para estar ausente, él hizo un programa. Esto es fe. El Proverbio 16, verso 9 dice: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Entonces podemos hacer nuestros planes como matrimonio, como familias, podemos soñar, podemos imaginar grandes cosas de parte de Dios y el Señor va a determinar qué plan y qué paso seguir. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno y Él quiere que nosotros tengamos fe en el futuro. Y algunos podrán leer los siguientes versículos que vamos a leer y pensar que Nehemías era presuntuoso, pero él no fue presuntuoso.
presuntuoso, sino práctico. Él tenía una fe práctica. Nehemías capítulo 2, verso 7, seguimos leyendo, dice, además le dijo al rey, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Fíjate bien cómo Nehemías había desarrollado un plan para cuando Dios diera la luz verde y tocara el corazón del rey. Él ya tenía un plan específico. Los soldados de la antigua guerra de revolución acostumbraban decir esto: confía en Dios, pero mantén tu pólvora seca. Ora a Dios, haz un plan de vida y el Señor te va a guiar. Muchos cristianos son de vista corta. Y más en este tiempo que nadie tenemos un futuro en la tierra aquí asegurado. Solo lo que tenemos asegurado es un destino eterno con el Señor. Muchas veces podemos caer en el desánimo y en la desilusión de no soñar con un futuro en Cristo Jesús. Pero el Señor hoy nos quiere animar que sí hay un futuro en Cristo Jesús, eterno, verdadero, y en esta vida Él nos puede sacar de cualquier situación adversa que tú y yo podamos estar pasando. Imaginemos lo que hubiera pasado en la primera conversación de Nehemías con un oficial fuera de la provincia de Susa, si no hubiera planificado con anticipación. Le hubieran dicho, ¿a dónde va usted? Bueno, pues yo voy a Jerusalén por fe. ¿Cómo? ¿Dónde está su carta de recomendación? ¿Dónde está la autorización del rey? Devuélvase por favor a conseguir esa autorización. Se hubiera perdido tiempo en la reconstrucción de los muros. Pero Nehemías nos enseña que fe es igual a planear, a organizarse, a construir el futuro, es prepararte para ese futuro. A Dios no le place cuando esperamos que Él nos libre del dolor del fracaso, cuando ni siquiera hemos pensado en el costo del éxito. Por supuesto, Él no quiere que fallemos en aquello a lo cual nos llamó, pero le agrada que planifiquemos, que hagamos un plan y que lo pongamos delante de Él en oración, en clamor, confiando en Él. Durante 4 meses Nehemías había estado orando a Dios y había desarrollado un plan que puso en las manos de Dios, planeando, soñando, orando, creyéndole a Dios en un futuro. Esto me recuerda la palabra de Habacuc, capítulo 2, verso 2, que dice, entonces el Señor me dijo, escribe la visión. La NTV dice, escribe la respuesta, mi respuesta con claridad en tablas, dice, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro, dice. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Escribe la visión. Escribe la visión, iglesia. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón para tu futuro? ¿Qué es lo que quieres ver en tu familia en el futuro? Escríbelo. Ora al Señor para que se cumplan esos propósitos en tus hijos, en tus generaciones, en tu matrimonio. Pese a lo que estamos viviendo, tenemos un Dios poderoso y nos llama a tener fe. Bueno, planear, soñar es también sinónimo de fe en el Señor. Amén. El rey ofreció, fíjate bien, más de lo que Nehemías había esperado. Y esto me emociona y esto me hace ver que Dios es mucho más grande, amados, de lo que muchas veces pensamos e imaginamos. Verso 9 dice, cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, les entregué las cartas del rey
Y debo agregar, escucha bien estas palabras, debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Fíjate bien, el rey no solamente le dio el permiso de ir a Jerusalén a reconstruir los muros, no. También le dio las cartas que pidió Nehemías, pero también le dio soldados para que lo protegieran, para que fueran con él, lo acompañaran. Esta respuesta generosa vino por cuanto el corazón de este rey Artajerjes estaba en la mano de Dios. Tú tienes que creer al Señor que Él tiene todo en sus manos, que Él va a tocar corazones, que Él va a mover la situación, que Él va a abrir camino y Él va a contestar mucho mejor y de una manera poderosa, más eficaz de lo que tú estás pidiendo. Dios inclinaba el corazón de este rey Artajerjes hacia la voluntad de Él, hacia la voluntad de Dios. Esto nos hace llenarnos de gozo, amados, porque Dios hace las cosas mucho mejor de lo que pensamos. Grábate bien esto: Dios hace las cosas mucho mejor de lo que pensamos. Confía en el Señor, pon tus planes en Dios y Él te va a sorprender. Él te va a sorprender. Dale un aplauso ahí en tu casa, ahí donde estás. Gózate en el Señor porque Él es fiel a sus promesas. Efesios 3:20 nos lo dice. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Señor, poderoso, que contesta mucho más abundantemente de lo que estamos pidiendo. Él lo hace. Este es el Señor en el cual hemos creído, nuestro Dios, que lo imposible lo torna en posibilidades para cada uno de sus hijos que temen su nombre, que le buscan con hambre y compasión. Gloria a Dios. Cuarto principio para prepararnos para el futuro: debe esperarse la oposición, amados, cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Debe de esperarse. Nehemías capítulo 2, verso 10 dice: ahora bien, cuando Sanballat el horonita y Tobías el oficial amonita se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho, porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Di conmigo: siempre que yo busque la voluntad de Dios, voy a tener oposición. Iglesia, tenemos que estar listos con la ayuda de Dios, con una fortaleza espiritual en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, para resistir, para enfrentar la adversidad. El hecho de experimentar la crítica y la oposición no significa necesariamente que uno está fuera de la voluntad de Dios. Más bien, eso puede reforzar el hecho de que uno está en el mismo centro de su plan. La adversidad muchas veces significa que vamos en el camino a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se va a levantar oposición de parte del enemigo. Y esto me hizo meditar mucho esta semana. ¿Cómo debemos de enseñar a las nuevas generaciones? Prepararlos para el camino. No preparar el camino para nuestros hijos. Debemos dejar que nuestros hijos, con la ayuda de Dios, se enfrenten a las adversidades. Padres de familia, no le quiten a sus hijos esa lucha cuando ellos la tienen que estar enfrentando. De un tiempo para acá, los padres comenzaron a abogar por sus hijos, aún con maestros de universidad, cuando esas pruebas son suficientes para que sus hijos puedan crecer en carácter y aprendan a tratar a gente tal vez muchas veces que está en contra de ellos. Bueno, hay que enseñar a nuestros hijos a no desmayar ante la adversidad. Tenemos en nuestras manos barro
Y esta generación no puede ser débil de carácter. La adversidad la tienen que ver como una oportunidad para que Dios se glorifique y una oportunidad para crecer en carácter. Tenemos jóvenes que se rinden ante la primer dificultad. Jóvenes que quieren el caminito bien lisito, y si se encuentran con una piedra, están todos desanimados, sin carácter, sin soñar, sin creerle a Dios. ¿Sabes por qué? Muchas veces por la sobreprotección de nosotros como padres. Planeamos cosas buenas para ellos, pero cuando está la oportunidad de que ellos desarrollen carácter, interrumpimos ese proceso. Y está bien, todos soñamos con cosas buenas para nuestros hijos, pero si queremos un futuro para nuestros hijos, tenemos que prepararlos para ese futuro. Y una manera de prepararnos para el futuro es entender que en la vida hay adversidad, que en el creyente en Cristo también hay adversidad, pero el Señor ha prometido guardarnos, equiparnos, fortalecernos. Él ha prometido que Él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Así que tú y yo tenemos esta oportunidad, en medio de la adversidad, ver cómo Dios se glorifica, cómo Dios se levanta aún en medio de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque la adversidad en el creyente es la oportunidad de formar nuestro carácter. Amén. Tan pronto Dios le abrió camino a Nehemías y él continuó hacia adelante para ejecutar el plan a pesar de la oposición. A pesar de la oposición. En el verso 11 dice Nehemías capítulo 2: entonces llegué a Jerusalén. Punto. 3 días después. Y en el verso 12 nos habla de cómo Nehemías empezó a inspeccionar y a trabajar, a ver todo lo que tenía que ser levantado. ¿Qué era lo que Nehemías estaba haciendo durante esos 3 días? Porque dice que llega a Jerusalén y después de 3 días comenzó a hacer algo. ¿Qué hizo estos 3 días? Conociendo el antecedente de Nehemías, él estaba buscando la dirección de Dios. Él estaba buscando la presencia de Dios. Escucha con atención, iglesia. Dios comienza el relato del segundo papel de Nehemías. Ya no como copero, sino como un constructor, indicándonos que las personas que construyen el futuro saben manejarse en la soledad. Una persona que construye el futuro sabe manejarse en la soledad. Oh, pon mucha atención a esto. Antes de la actividad, de cualquier actividad, una soledad con sentido va a ser la clave. Que tu momento de estar solo tenga un propósito. ¿Por qué? Porque el carácter que Dios quiere que desarrollemos en este tiempo es aquello que tú eres cuando nadie te está mirando. Eso es lo que tú eres. Haz lo que te corresponde. Sé lo que debes ser. Cuando nadie te esté mirando, haz el trabajo y haz lo mejor que puedas por el puro gozo de glorificar a Dios en tu proceso. Hazlo por el Señor. Hazlo para glorificar a Dios. Desarrolla tu carácter. Ahora, después de la soledad con sentido, una soledad donde tú estás buscando a Dios, donde tú estás formando tu carácter, va a venir una fuerte motivación. Va a venir puertas abiertas sobre tu vida. Fíjate en Nehemías 2:17 dice: pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Nehemías ya estaba enfrente de los judíos que habían vuelto a Jerusalén y Nehemías estaba queriendo motivar al pueblo para reedificar estos muros. Dice: Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey, y de inmediato contestaron: sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra.
Oh, vemos a Nehemías 3 días buscando a Dios de nuevo, buscando dirección de Dios, y vemos la respuesta del pueblo: sí, reconstruyamos la muralla. Entonces, un tiempo en soledad con un sentido y un propósito de buscar a Dios va a repercutir en una fuerte motivación en público, va a abrir puertas para tu vida. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña con estas palabras este principio en Mateo 6:6. Dice: pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti, ora a tu Padre en privado, entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará en público, dice el Señor. Entonces tú y yo queremos una fuerte motivación en público, tú y yo queremos victoria en público. Vamos a desarrollar una vida privada en oración, donde el carácter y el corazón son formados en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso al Señor ahí en tu casa. Agarra a tus hijos y dile: hijos, en lo secreto vamos a buscar a Dios, y Dios nos va a levantar en público. Verso 19 y 20. Estoy terminando este mensaje. Dice: sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. Otra vez la oposición. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. Se rebelaron contra el rey. Yo contesté. Mira lo que contesta Nehemías: el Dios del cielo. Tú tienes que tener tus ojos puestos en el Dios del cielo, en tu Salvador. El Dios del cielo nos va a ayudar a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Fíjate lo que hace Nehemías: el Dios del cielo nos va a conceder éxito en esta obra. Ustedes no tienen parte. Lo negativo, lo que nos quiere impedir reconstruir estos muros, no tiene parte. Nuevamente las personas difíciles salen a flote. Iglesia, tú puedes tener los ojos en algunas personas y confiar en algunas personas. Bueno, si es así, tú estarás desilusionado tarde o temprano. Una tragedia que nos puede pasar es el de demandar de la gente solo lo que Dios te puede dar. No esperes más de la gente de lo que tú esperas de Dios. Espera todo de Dios. Espera todo de Dios. Tú puedes poner los ojos en tu propia situación y deprimirte, porque muchos de nosotros estamos enfrentando situaciones difíciles. O también los puedes poner en ti mismo y llenarte de orgullo y pasarte toda la vida comparándote con los demás y creyéndote tal vez más que los demás, y nunca vas a sentir la plenitud de Dios en medio de tu batalla. O tú puedes poner tus ojos en Cristo Jesús, y aunque estés pasando por un momento difícil en tu vida, cobrar valor, cobrar esperanza, porque los ojos puestos en Cristo nos hace ver la realidad que estamos adorando a un Dios vivo, a un Dios vivo que sigue abriendo caminos donde no lo hay, que sigue haciendo las cosas que son imposibles posibles en el nombre de Jesús. En este Dios que venció a la muerte, en este Señor que sana al enfermo, que restaura los matrimonios, que lo muerto lo resucita a vida. Este Dios que venció por nosotros, este Dios va a vencer por ti. Pon tu confianza en el Señor. Construye un futuro en Cristo Jesús, preparándote para Él. Ponte de pie ahí en tu lugar y dile al Señor: Señor, gracias por el futuro que tengo en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Jesús, porque en la vida yo puedo descansar que tú vas a tocar los corazones que tengan que ser tocados. Gracias, Señor, porque puedo descansar de querer controlar el futuro, de querer controlar a las personas. Señor, puedo descansar que tú obras en mis hijos, que tú obras en mi cónyuge, en mi matrimonio. Gracias, Señor, por la paciencia que estás desarrollando en mí cada vez que oro.
Oh Señor, y gracias porque me has llamado a una fe real que planifica en ti, Señor, con la confianza puesta en ti. Y gracias, Dios, porque la oposición no me dice que no estás conmigo, me dice que estás conmigo y que estás formando un carácter de perseverancia, de valentía. Ayúdame a transmitir eso a mis generaciones. Que la oposición no nos desanime, que la oposición no nos haga salirnos del camino. Antes bien, que perseveremos con fe, porque tenemos en ti, Señor, respuesta, fortaleza, consuelo, dirección y gracia sobre gracia. Dile gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Yo quiero tomar un tiempo para todos los que me están viendo y necesitan un Salvador. Todos aquellos que tal vez dicen: yo he fallado tantas veces a Dios, me siento tan lejos de Dios. Déjame decirte que este mensaje es para ti. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y si tú reconoces que tu vida está perdida sin Cristo, Él te puede salvar. En este momento tú puedes heredar la vida eterna en Cristo Jesús. Si tú te arrepientes de todo corazón, si tú confiesas a Jesús como Señor de tu vida, si tú le entregas las riendas de tu vida y tú decides seguir a Jesús con toda determinación, yo quiero decirte que el Señor toma tu vida y te hace nueva criatura. Que las cosas viejas pueden pasar a la historia y tú puedes caminar como una nueva criatura, llena de esperanza y llena del amor de Dios. Repite esta oración después de mí, si esta es tu decisión. Dile al Señor: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por venir a morir a esa cruz por mí. Hoy, en esta mañana, yo te recibo en mi corazón, porque reconozco que no puedo solo, como padre o como madre, si es tu caso, como hijo, si es tu caso. No puedo solo, Señor. Yo necesito un Salvador. Yo necesito heredar la vida eterna. Yo necesito, Jesús, tu perdón. Perdona mis pecados. Y te doy gracias, bendito Señor, porque en esa cruz tú llevaste mis pecados. Tú moriste por mí para que yo pueda vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, bendito Señor. Quiero felicitarte si has hecho esta oración. Si le has entregado tu corazón a Jesús, bueno, pues la aventura comienza. Quiero invitarte a buscarle fielmente, a escudriñar la palabra de Dios y hacer de tu vida una búsqueda constante